Gracias. Gracias por conectarse. Buenos días a todos, muchachos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a concluir la parte de la ley de Coulomb. Vamos a revisar eso que tiene que ver con la permitividad y cómo se aplica esa permitividad en la resolución de problemas de la ley de Coulomb. Muchachos, antes de iniciar con eso, ¿alguien quiere comentarnos algo? ¿Alguien de alguna duda algo quiere compartir con el grupo? Adelante, muchachos, los escuchamos. De la tarea 2 que mandó, yo no entendí el ejercicio 4, profesor. No sé si nos puede ayudar un poco con eso después. El ejercicio 4, Giovanni, ok. El ejercicio 4 tiene que ver precisamente con la permitividad. Vamos a hablar el día de hoy de ese tema. Si al término de esta primera parte de la sesión o de la sesión completa ahí sigue habiendo dudas, ahí te voy a pedir que me recuerdes, ¿no? Giovanni. Pero vamos a hablar de ese tema Va que va. precisamente. Entonces, ya si queda duda al final, pues lo retomamos, pero espero que con esto se aclare cómo se aplica esa permitividad. ¿Algún otro, muchachos, algún otro compañero? Creo que en general todos tuvieron alguna situación con ese problema 4 que hablaba de la permitividad, una permitividad relativa. Pero ¿alguna otra cosa que quieran expresar, muchachos? No, profe, yo también tuve esa duda. Ok, Eric, vamos a verlo entonces. Vamos a ver el tema y ya si sigue quedando la duda, pues lo revisamos un poquito más adelante. Bien, muchachos, si no hay otra situación, algo más que quieran compartir, voy a compartir mi presentación donde vamos a revisar ese tema el día de hoy. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, muchachos, les recuerdo, activen su micrófono y me la van haciendo saber para no irlas arrastrando y no acumularlas hacia el final. Entonces, está mi presentación, muchachos, y esta última parte que les digo el día de hoy vamos a hablar precisamente de la permitividad. Esta imagen que tengo a la derecha es una ecuación que me relaciona tres permitividades. Una permitividad relativa simbolizada por esta letra griega que se llama epsilon, que parece una E manuscrita o estilizada. Esta epsilon R significa la permeabilidad, perdón, la permitividad relativa de un material y resulta de la división de dos permitividades, la permitividad absoluta de cualquier material entre, que es esta que se simboliza con esta epsilon solamente, sin ningún subíndice, y la permitividad absoluta del aire o del vacío, que es esta que se simboliza con un subíndice 0. Entonces, epsilon 0 es la permitividad absoluta del aire o del vacío, epsilon es la permitividad absoluta de cualquier material, y la relación entre estas dos cosas es la permeabilidad, pero permitividad relativa de una sustancia. ¿Y qué es esa permitividad relativa? Bueno, ahorita vamos a verla, vamos a explicarla, vamos a tratar de entenderla, pero bueno, aquí viene cómo están relacionados esta constante K, que ya conocemos de la ley de Coulomb, esta constante de proporcionalidad, con esta permitividad absoluta del aire o el vacío. Entonces, de aquí se desprende precisamente esta permitividad. Pero bueno, vamos a tratar de entender qué es eso de la permitividad. Por ahí tienen una tarea, creo que la mayoría ya la entregó, y encontraron valores de permitividad para diferentes sustancias. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cómo eran esos valores? ¿Alguien los tiene en la mente? Es más, vamos a revisarlos. Voy a dejar de compartir momentáneamente No, esto. la del vacío era 1, ¿no? La del vacío era 1, pero ¿cuál? ¿La relativa o la absoluta? La La relativa. relativa. La relativa, ¿no? Entonces voy a compartir tantito una de las tareas, vamos a revisarla. Vamos a darle un vistazo a esos valores de permitividad antes de pasar al tema. Bien, aquí entonces ustedes ya me
entregaron la mayoría de su tarea. En la tarea 2. Vamos a revisar una así al azar. Vamos a ver lo que nos dice Lorena en relación a estas permitividades. Espíndola Velasco, Lorena, ¿está presente por ahí? ¿Sí estás, Lorena? Sí estás, Lorena. Oye, una pregunta, Lorena. Tengo una duda creo que desde el semestre pasado. Tuve una alumna hace 2 o 3 años que tiene los mismos apellidos que tú y no sé si será tu hermana. Ah, con razón, se me hacía demasiada coincidencia. Bueno, salúdamela, creo que se llama, ya no me acuerdo bien su nombre, pila, creo que es Mariana. Muy bueno, trabajamos muy bien hace 2 años que tuvimos este curso. Ah, Marta. Bueno, Marta. Bien, ahí me la saludas entonces. Bien, gracias, Lorena. Entonces, vamos a ver aquí lo que nos puso Lorena en cuanto a la permitividad relativa de, por ejemplo, el aire vacío dice 1.006, prácticamente es la unidad, y la permitividad absoluta me pone 8.85, pero creo que me hace falta algunos valores aquí, porque este es un número muy, muy, muy pequeño. Igual, las permitividades relativas están bien, son números simplemente, es 4.9, 2.8, 4.7, 3.7, 3, y acá 8.84. Vamos a ver que estas permeabilidades deben ser un número, un número muy pequeñito, porque es a la menos 12. Y ahorita lo vamos a revisar. Entonces hay que revisar estos valores en cuanto a la permitividad absoluta de este material. Por ahí a lo mejor había un múltiplo que no se tomó en cuenta en esta tablita. Hay que revisarlo. Las relativas me parecen adecuadas, pero bueno, vamos a revisar a alguien más. Si alguien más hizo esta tarea también, a ver cómo están sus valores. Creo que tenemos el mismo problema, acudieron a la misma fuente. Aquí. Aquí sí ya tienen alguien, aquí tiene unidades de pico. ¿Qué? ¿Pico qué? Bueno, no entiendo qué es esa unidad. Pero bueno, este prefijo pico, efectivamente sí, eso es lo que... Creo son faradios, profe. Faradios, no creo, pero... Bueno, vamos a revisar. Esto es lo que me interesa, ese pico, ese es el valor que me interesa. Porque vamos a ver ahorita, muchachos, precisamente cómo determinamos esta permitividad. Entonces voy a compartir de nuevo mi presentación y vamos a hablar de ella. Entonces, permítanme tantito. Perdón, ¿sí ven mi presentación? Sí, maestro. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar aquí. Vamos a... decíamos que estábamos hablando de esta permitividad. En mi siguiente lámina lo que tengo es estas imágenes en donde vamos a tratar de entender un poquito lo que es esta permitividad del aire o el vacío. Aquí, muchachos, lo primero que tengo en esta imagen de la parte de arriba a la izquierda es un par de cargas, un par de cuerpos cargados que están separados una cierta distancia R, por ejemplo. Y entonces, como tienen una cierta carga, en este caso una carga positiva, pues de acuerdo con la ley de Coulomb, estos cuerpos se repelen con una cierta fuerza que está simbolizada por esta flecha, estas flechas cafecitas. Y bueno, la ley de Coulomb nos permite determinar qué tan
qué tan intensas son esas fuerzas. Y por medio de esa ley la calculamos. Muchachos, ¿qué pasaría, pregunto, si estas cargas, estos cuerpos cargados no estuvieran en el aire o en el vacío, sino que estuvieran, por ejemplo, adentro de un líquido, o en el agua, por ejemplo, si estuvieran en el agua, ¿qué pasaría con esas fuerzas? ¿Tienen alguna idea qué pasaría con esas fuerzas? Como que cambiará su estado, ¿no? Cambiaría, sí, pero ¿cómo cambiaría? ¿Qué serían más fuertes, más intensas? Depende del material, porque si fuera el agua serían como más, bueno, ¿cómo se dice? Como más difícil de atraer. Ajá, muy bien, creo que todos nos ha pasado, creo que todos hemos corrido alguna vez, normalmente en la superficie, en la tierra, sobre el pasto, sobre la calle, y hemos intentado también correr dentro de una alberca, ¿no? Hemos intentado correr dentro de una alberca. ¿Qué pasa cuando queremos correr dentro de una alberca? Como que cuesta trabajo, como que te agarras. Ajá, cuesta más trabajo. El medio en el que estamos, ahí dentro del agua, no nos permite mover fácilmente nuestros pies. Pues lo mismo le pasa a las fuerzas cuando están en un medio que es más denso que el aire. Entonces, como que hay una oposición más a esas fuerzas, como que la fuerza se hace más pequeña, o necesito hacer más fuerza para hacer el mismo trabajo. Entonces, por eso aquí en el segundo medio, aquí simbolizo estas flechitas más pequeñas, y más abajo, en la última figura de hasta abajo, veo que todavía son más pequeñitas. Y entonces todo esto tiene que ver precisamente con la permitividad del medio. ¿Qué tanto ese medio permite que se manifiesten estas fuerzas de origen eléctrico entre cuerpos cargados? Y entonces, bueno, lo que pasa es que el señor Coulomb en sus primeros experimentos puso sus cargas en el aire, puso sus esferas en el ambiente, y entonces llegó a determinar precisamente esta constante de proporcionalidad K. Si se acuerdan, y si me dicen cuánto vale esta constante K, es 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Newtons. Newtons, Ajá, metros Metros sobre cuadrados. coulombs cuadrados. metros cuadrados o coulombs cuadrados. Y entonces, finalmente después, él siguió experimentando, no se quedó ahí, sino siguió experimentando, y entonces ya no dejó sus cargas al aire libre, sino que las metió en algún aceite dieléctrico o en algún otro material diferente al aire, y vio que pues el efecto que se producía de la repulsión, de la fuerza que existía, la repulsión o la atracción que se ejercía entre las mismas cargas, no era el mismo que cuando estaban en el aire. Y entonces encontró una relación entre esas cosas, y pudo determinar algo que se llama la permitividad del material, la permitividad absoluta. ¿Cómo se relaciona esta permitividad con respecto a esta constante K? Pues vamos a ver. Esta constante K la obtiene de una relación que es esta, 1 sobre 4pi, por esta permitividad, pero en este caso, como es el aire vacío, por esta permitividad absoluta del aire o el vacío. Y de aquí, si despejamos de esta ecuación, despejamos esta permitividad, pues vamos a ver que el valor de esta permitividad absoluta del aire o el vacío, si hacemos esta operación, nos va a quedar que es 1 sobre 4pi por esta K, que vale 9 por 10 a la 9. Si nosotros hacemos esta operación, vamos a llegar a un número similar a este, pero que vamos a redondear siempre de esta manera. 8.85 por 10 a la menos 12. Y al ser el inverso de esta constante K, pues tiene sus mismas unidades, pero al revés, coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Esto es lo que vale la permitividad absoluta del aire o el vacío. Esta la determinó en función de esta constante K, o al revés, están mutuamente determinadas entre ellas. Después de todos sus experimentos pudo determinar que el aire o el vacío tiene esta permitividad, y que además esta permitividad está relacionada con la permitividad de cualquier material. De esta manera existe una permitividad relativa
que se puede calcular si calculamos la permitividad de un material cualquiera, que simbolizamos con epsilon, entre la permitividad del aire o el vacío, que es este valor que acabamos de poner. O lo que es lo mismo, si despejamos de ahí, la permitividad de cualquier material va a ser igual a la permitividad relativa de ese material multiplicado por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Es decir, la permitividad de un material pues, es el producto de la permitividad relativa por el aire o el vacío, es decir, qué tan grande es esta permitividad con respecto a la permitividad del aire o el vacío, qué tanto más se opone a que se manifiesten estas fuerzas de origen eléctrico en este material. Y entonces, bueno, esto finalmente nos lleva a que vamos a escribir la ecuación de Coulomb, esta ecuación de la ley de Coulomb de una forma más general, tomando en cuenta la permitividad de el medio en el que estén colocadas estas cargas. Y la primera ecuación, o la ecuación más general de esta ley de Coulomb va a ser esta. Me dice que la fuerza que se genera entre dos cargas va a ser igual a la constante K, pero constante K es 1 sobre 4pi por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Esto, toda esta fracción es igual a K. Acá está, acá lo tenemos. Todo esto es 1 por 10 a la 9. Perdón, 9 por 10 a la 9. Y luego nada más vamos a multiplicar por las cargas. La carga 1, la carga 2. Y por el cuadrado, y vamos a dividir entre el cuadrado de la distancia que separa esas cargas. Y esta es la forma general, digamos, de escribir la ley de Coulomb, tomando en cuenta la permitividad. En este caso, la permitividad absoluta del aire o el vacío. Luego, si lo que conocemos de un material es la permitividad absoluta de ese material, esto que está aquí, si este material es un material que tiene una permitividad diferente al aire o el vacío, una permitividad que se llama epsilon, conocemos su valor, entonces esta ecuación va a cambiar, la vamos a escribir de esta manera. Esta ecuación va a ser, la fuerza que se genera entre esas cargas va a ser igual a 1 sobre 4pi por epsilon, que es la permitividad absoluta de ese material, y multiplicada pues por el producto de las cargas y dividido entre el cuadrado de la distancia que la separa. Entonces únicamente así se transforma la ecuación de esta manera cuando conozco la permitividad absoluta de este otro material que es diferente al aire o al vacío. Si finalmente lo que conozco es la permitividad relativa de un material, si lo que conozco es la permitividad relativa de un material, entonces este material tiene una permitividad relativa de un cierto número. Entonces la forma de escribir la ecuación de la ley de Coulomb es la fuerza es igual a 1 sobre 4pi por la permitividad absoluta de ese material, pero la permitividad absoluta ya vimos que es el producto de la permitividad relativa por la permitividad del aire o el vacío. Ya está, entonces, y multiplicado por las cargas, la carga 1 y la carga 2, y dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. Y ahí está. Entonces, pues esas ya serían las tres fórmulas finales en que vamos a considerar para calcular la fuerza entre cargas de la ley de Coulomb. Esto es para el aire vacío. Y estas dos son para cualquier otro material. La diferencia es cuál es el dato que conocemos. Si conocemos su permitividad absoluta, pues usaremos la de arriba. Si conocemos su
permeabilidad, pero su permitividad relativa, pues usaremos la de abajo. Bien, así es. Entonces, finalmente, esta es la manera en que la permitividad afecta esta fuerza. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando queremos correr en el agua, pues vamos a sentir más oposición al movimiento de nuestras piernas, pero si lo hiciéramos si quisiéramos correr en lugar del agua en un pantano, por ejemplo, en una alberca de lodo, muchachos, ¿qué pasaría? Es más difícil todavía. Es más difícil. Más difícil todavía, ¿no? Pues lo mismo le pasa aquí a las fuerzas de origen eléctrico. Si están en el aire, pues tienen cierta facilidad de ejercerse, pero si están en un aceite, por ejemplo, pues les cuesta más trabajo. Y si están en un aceite todavía más denso, en un medio más pues no sé, más chicloso, con menos movimiento, entonces pues esa fuerza va a disminuir de alguna manera. El efecto que producen esas fuerzas pues va a ser menor, va a ser diferente. Entonces, ese es el concepto, muchachos, de lo que es la permitividad. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profesor. ¿No? Ya me quedó más claro, profe. Perfecto. Entonces, de esa manera es como vamos a afectar la ecuación cuando se nos mencione la permitividad. Vamos a tomar en cuenta que ya no está en el aire y que eso afecta de alguna manera las fuerzas. Como es una relación inversa, porque aquí epsilon está en el denominador, ¿qué pasará a medida que aumenta la permitividad o la permitividad relativa? ¿Qué pasará con la fuerza? ¿Alguna idea? Tendría que aumentar para moverse a la... ¿No? A ver, vamos a ver, va de nuevo el planteamiento. Aquí epsilon está en este denominador. La permitividad está en el denominador de esta ecuación. O sea, hay una relación inversa con respecto a la permitividad o la permitividad relativa. ¿Qué pasaría si este número se hace más grande? ¿Cómo sería la fuerza? Más pequeña. Más pequeña, ¿no? Es inversa la relación. Si la permitividad es mayor que la del aire o el vacío, pues la fuerza se hace más pequeña. Si la permitividad es menor que el aire o el vacío, la fuerza se hace más grande. Que generalmente sucede poco, solamente algunos pocos materiales vamos a encontrar que tengan una permitividad menor que el aire o el vacío. Y no me acuerdo de ninguno, pero puede ser que haya por ahí. Entonces, ese es el efecto básicamente, muchachos. Siempre que sea un material diferente al aire o el vacío, pues la fuerza va a tender a ser más pequeña, porque pues va a tener más dificultad para manifestarse en ese otro medio diferente al aire o el vacío. Así de forma general, muchachos, podemos hablar y referirnos a esta permitividad. Nuevamente repito, dudas, preguntas, comentarios. Ninguno, profesor. ¿No? Bueno, pues vamos a ver la aplicación de esto en un par de ejercicios. Con eso estaremos cerrando esta parte de la ley de Coulomb, ya para pasar a nuestro siguiente tema, que sería campo eléctrico. Pero vamos a hacer el día de hoy este par de ejercicios, muchachos. A ver, me van a ayudar ustedes con este ejercicio, en el que me dice que encuentre la fuerza resultante sobre la carga Q2. Necesita encontrar una fuerza resultante sobre Q2. En este caso, esta F, aquí necesito una fuerza resultante sobre esta carga Q2. Y la expresa en forma polar y unitaria. Y luego considere que las cargas están colocadas en un medio con una permitividad relativa de 5. Cuando digo permitividad relativa, ¿cómo la simbolizo? Epsilon y una R. Epsilon con un subíndice R, muy bien. Y esa es de 5. Muchachos, no lo dijimos, pero a ver si me dicen qué unidades tendrá la permitividad relativa. ¿Alguna idea? Es dimensional, ¿no? Muy bien, esa dimensional, nos dice José Antonio que esa dimensional es perfecto. Si voy a regresar un poquito, vamos a ver aquí, muchachos, que esta permitividad relativa, que es la relación entre dos permitividades, entre la permitividad absoluta de un material
tiene unidades, desde luego. Sus unidades son estas que ya tenemos aquí, coulombs cuadrados sobre newtons metro cuadrado. Si hacemos la relación, es decir, la división entre otra permitividad que es la del aire absoluto, otra permitividad absoluta que es la del aire al vacío, que también tiene unidades que son coulombs cuadrados sobre newtons metro cuadrado. Entonces ocurre que como casi todas las cantidades relativas en física, pues esto no tiene unidades. Las unidades se reducen. Es un número adimensional, es un número puro. Es solamente una relación entre dos cantidades, entre este caso entre dos permitividades. Esta permitividad relativa, efectivamente, como nos dijo José Antonio, es una cantidad adimensional, no tiene unidades. Eso es importante, bueno, es pregunta de examen, sobre todo de examen ETS. No creo que ya nadie llegue a eso, ¿verdad? Pero no está de más recordarlo. Muchachos, entonces ya tenemos ese dato. Vamos a, nos quedan, acá está. Ok, vamos a hacer este cálculo rápidamente, muchachos. ¿Cómo calculo la fuerza la fuerza resultante de estas dos? ¿A qué se deriva la fuerza resultante que yo quiero calcular? ¿Alguien se acuerda? La carga 1 ejerce La una fuerza. suma de la, Ajá, la suma de la fuerza que ejerce la carga 1 en la 2 ajá. más la fuerza que ejerce la 3 en la 2. Muy bien, entonces tengo que sumar las fuerzas que tengo que tomar por pares las cargas y tengo que sumar la fuerza que cada uno ejerce sobre la que me interesa, en este caso la 1 sobre la 2, perfecto, y la 3 sobre la 2. Entonces lo que tengo que hacer para esto pues es primero simbolizar o marcar, dibujar la dirección de estas fuerzas. Tengo mi carga 1, muchachos, que es positiva, tengo mi carga 2 que está aquí en medio que es también positiva, hay repulsión entre ellas. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha, porque hay repulsión, trataría de alejarla. Entonces, esta sería la dirección de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Muy bien. Es un vector. Ahora, el mismo análisis, yo tengo mi carga 3 positiva del lado derecho y mi carga 2 del lado izquierdo, que es sobre la que quiero ver cuál sería la influencia. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que la carga 2, perdón, que la carga 3 ejerce sobre la carga 2? Hacia la Hacia la A la izquierda. derecha. Hacia la derecha. Escucho derecha Izquierda. y izquierda. Nuevamente, a ver. Izquierda. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo que es hacia la izquierda? Tengo dos positivas, hay repulsión. Considero que la 3 no se puede mover porque es la que me interesa cuál es el efecto que produce. Entonces, trataré de alejar a la carga 2 como si le estuviera aplicando una fuerza en esta dirección hacia la izquierda. Entonces aquí estaría la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Ya está. Ahora sí. Entonces lo que sigue es que tenemos que determinar cuánto vale esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 como vector. Recordemos que eso es igual a su magnitud y su dirección en forma de un ángulo que genéricamente siempre simboliza con la letra teta. Lo mismo voy a hacer para calcular la fuerza 3,2 como vector, expresando su magnitud F3,2, su dirección en forma de un ángulo y nuevamente represento por la letra teta. Ahora lo que sigue, muchachos, es determinar la magnitud precisamente de estas cargas, de esta carga de la fuerza 1,2 y de la fuerza 3,2. Aquí será igual la fuerza de la carga 1,2, la magnitud, ¿cómo la calculo? Aquí es igual. Tomando en cuenta que esto ya no está en el aire, esto ya está en un medio diferente al aire, esto está dentro de algo que no sé qué es, lo único sé que esto tiene una permitividad relativa de 5. ¿Cómo calculo entonces esta fuerza 1,2, muchachos? ¿A qué será igual? 1 entre 4 pi por 5. 1 entre 4 pi, ¿por qué? Por 5. A ver, otra vez.
5 sí tiene que ver, pero recuerden que cuando tengo la permitividad relativa, ¿cómo se transforma mi ecuación? Acá está, lo podemos ver. Tengo que afectarla por la relativa, pero también tengo que afectarla por la permitividad del aire o el vacío. No solamente la relativa, sino por el producto de las dos. ¿Vale? ¿Ya lo vimos? Sí, profesor. Entonces, es 1 sobre 4pi por epsilon r, que es la permitividad relativa de este material, y qué tanto es con respecto a la permitividad del aire o el vacío, y entonces tengo que relacionarla con la permitividad del aire o el vacío, la absoluta también. Y ahora sí, el producto de las cargas, en este caso la carga 1 y la carga 2, son las que estamos calculando ahora, entre la distancia, precisamente entre la 1 y la 2, al cuadrado. ¿Cuál es la distancia entre la 1 y la 2, muchachos? 5. 5. 5 centímetros. 5 centímetros. Esta es la distancia entre la 1 y la 2. Ya está. Entonces ahora sí, vamos a sustituir valores. Es 1 sobre 4pi por epsilon r, ahora sí van los 5, que es la permitividad relativa de este material, por la permitividad absoluta del aire al vacío. ¿Cuánto vale esa? 1. 1. No, la absoluta, no la relativa. 8.85. 8.85 Por 10 a la menos 12. 8.85 por 10 a la menos 12. Y los unidades son al revés, que la constante K es coulombs cuadrados sobre newtons metro cuadrado. Eso fue solamente la constante. Ahora sí vamos a multiplicar por las cargas. ¿Cuánto vale la carga 1? 10 microcoulombs. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Muy bien. ¿Y la carga 2? Igual 10 por 10 a la menos 10. 10 No, 10 por 10 a la 10. No, 10 por 10 a la menos. A la menos 6. Muy bien, Nancy, no te preocupes. Está bien. 10 por 10 a la menos 6 también son coulombs. ¿Y la distancia entre la carga 1 y la carga 2? ¿Cómo quedó? 5 por 10. 5 por 10 a 5 la por menos 10 a la menos 2 2. al cuadrado. 5 por 10 a la menos 2, 5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Bien, muchachos, con su calculadora, ayúdenme, perdón. Metros al cuadrado. ¿Cuánto es esta cantidad? 1 sobre 4pi por 5 por 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto les da? ¿Ya directo o lo hacemos por paso? No, díganmelo ya directo para ahorrarnos un poquito. A mí me salió 559.32. No, a ver, confírmelo bien. A mí me salió 5.56. ¿Cuánto? Es a la menos 2. 5.56. A la menos 12 es 1 sobre 4pi por 5 por 8.85 por 10 a la menos 12. 5.56 por 10 a la menos 10. No, algo anda mal. Me da 179. Ajá. ¿Se dictó todo? Ajá. 179. Si lo puedes agregar es 1.79, ¿no? 1.79 por 10 a la Y esta 9. es la 1.79 por 10 a la 9. a la 9, ¿no? Sí, a la 9. A la 9 hay 9 decimales después del punto. Bueno, de la coma que tienes ahí. Hasta el punto. 1.79. Vamos a aproximarlo un poquito. Esto es aproximadamente igual a 1.8, ¿no? 1.8 por 10 a la 9. Bien, el producto de 10 por 10 a la menos 6
me da 100. Por 10 a la menos 12. 100 por 100 por 10 a 10 la menos 12. Es al cuadrado. Cúlomos cuadrados. Y abajo el producto de 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado me da 25 25 por 10 a la menos 4 por 10 a la metros menos 4. cuadrados. Muy bien, metros cuadrados. Y ahora sí, vamos a ver, esta fuerza 1, 2 va a ser igual a 1.8 por 10 a la 9. Bueno, aquí me faltaron las unidades, pero aquí eran, cuando yo hice esta operación, hicimos el inverso, me queda newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado, y entonces ya podemos reducir. Metros cuadrados, coulombs cuadrados, 1.8 newtons, 1.8 por 10 a la 9 newtons. Y el resultado de esta división, 100 entre 25 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 8. 4 por 10 a la menos 8. Muy bien. Si hacemos esta operación, 1.8 por 4 me da 7.2. 7.2 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la 1. A 1 A la 1, 10 a la 1 es 10, entonces son 72 newtons. newtons. Y hasta esa es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Bien, muchachos, me quedan algunos segundos de esta sesión, pero les voy a pedir que, como siempre, nos vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos. Pero antes, muchachos, antes de decir eso, quiero que me digan, mientras nos reconectamos, que hagan el análisis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación entre este número? A ver si lo alcanza. 1.8 por 10 a la 9 y el de la constante K, que es 9 por 10 a la 9. ¿Cuál es la relación? Ahorita regresamos, piensen, ahorita regresamos, ahorita me dicen. Nos vemos en 2 segundos. Voy a aprovechar para escribir la constante K, que no la puse aquí. Pero recordemos que K es 9 por 10 a la 9. Newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Nos vemos en 2 minutos, muchachos. Los espero.